Ok, pues estamos listos. Muy bien, pues buenas tardes a todos, las 5 de la tarde en punto, así que podemos empezar con esta plática increíble que tenemos hoy para ustedes también. Quiero darles la bienvenida a todos los que están conectados a nuestra plataforma de Zoom y a Facebook y recordarles que esta plática, al igual que todas las demás, quedan grabadas tanto en Facebook como en YouTube de la Keile y la podrán volver a ver, o si saben de alguien que no la pudo ver, decirles que ahí están. Y también les recuerdo que al final de la plática podemos hacer preguntas y respuestas, mismas que pueden escribir en el chat o en preguntas y respuestas, o por Facebook yo las leeré y Flor con gusto nos las va a contestar. Pues en esta tarde tenemos con nosotros a la psicóloga Flor Wallenstein, que tengo el gusto de conocerla desde hace un buen rato, en otro ámbito, en un ámbito teatral, cuando ella era una niñita, y la verdad es que me sorprendí que ahora sea una súper exitosa psicóloga y que la tengamos aquí con nosotros, lo cual me da muchísimo, muchísimo gusto. Gracias. Esta tarde tenemos el tema que nos va a dar es mejorando la convivencia familiar desde casa, lo cual creo que es un tema súper actual, súper vanguardista y que nos interesa mucho a todos porque pues no ha sido una convivencia fácil. No es lo mismo estar por aquí y por allá que estar todos juntos en la casa 24/7. Pero Flor nos va a dar algunos tips y seguramente nos dirá exactamente qué es lo que tenemos que hacer para tener una buena convivencia familiar. Flor, bienvenida, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias Anita por tenerme aquí, muchas gracias a la Keile también por invitarme y darme un espacio para compartir algo de lo que yo trabajo con ustedes. Con mucho gusto, muchísimas gracias, el gusto es nuestro y bueno, pues te dejo el micrófono para que tú puedas empezar y aquí seguimos, ¿ok? Vamos a escucharte con atención. Muchas gracias. Gracias. Y bien, pues como Anita nos dijo hace rato, mi nombre es Flor Wallenstein. Yo trabajo con adolescentes y con padres de familia, principalmente padres y madres. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y pues estaremos platicando un poco acerca de algunas estrategias y algunas cosas que podemos recordar de que podemos hacer para poder mejorar la convivencia que tenemos en nuestras casas. Ahora, bien, pues nosotros ya llevamos casi un año en confinamiento, estamos a punto de cumplir un año en un par de semanas y pues claramente que un montón de las dinámicas que hemos estado teniendo en casa se han ido cambiando, ¿no? Antes del confinamiento nosotros teníamos espacios para poder salir a la calle, para salir a la escuela, para salir al trabajo, ¿no? Un montón de actividades que ahora se han visto de alguna manera restringidas espacialmente al ámbito de la casa. Y pues en el momento en el que pues nosotros ya no tenemos este chance de salir y entrar, ¿no? De ir a la afuera y de venir adentro de las casas, la convivencia aumentó, cosa que es natural, pero también las maneras en las que convivimos cambiaron. Y ese cambio hay veces no logramos entenderlo no logramos entenderlo ni logramos hacer las cosas suficientes para poder acompañarlo de una manera satisfactoria para todas nosotras y todos nosotros. Entonces, justamente en esta plática lo que vamos a ver es qué pasa cuando estos límites de lo privado y de lo público se ven difusos y tenemos que buscar mejores estrategias para poder trabajar en casa. Ahora, esta plática la voy a dividir en dos partes importantes. La primera va a tener que ver con cómo hacer la resolución de conflictos, ya me brinqué, pero cómo hacer la resolución de conflictos por una parte, y luego, por otra parte, trabajaremos cómo podemos propiciar la salud mental, física y emocional de cada una de nosotras y de nosotros. La idea y lo que vengo a proponerles el día de hoy no es que no nos peleemos, que no discutamos, ¿no? Que no tengamos como momentos álgidos en lo cotidiano, sino más bien que aprendamos a ver cómo los dirimimos y cómo podemos platicar con las personas que están en nuestra casa de las cosas que nos gustan, de las que no nos gustan
y de propuestas que nosotros tenemos para poder hacerlo mejor. Y también por la parte de el manejo emocional, también poder establecer algunas pautas para nosotras mismas y para nosotros mismos para sentirnos mejor y poder seguir con esta dinámica de la cuarentena de la manera más satisfactoria. Bien, lo primero es que me gustaría que hagamos una diferencia entre lo que es un problema y una situación. Recordemos que un problema, por definición propia, es algo que tiene una solución, mientras que una situación es algo que solamente es. Por ejemplo, si nosotros tenemos una diferencia con alguno de los miembros de nuestra familia, pues es un problema, ¿no? Que podemos platicarlo y podemos a partir de eso buscar una solución. Sin embargo, si, por ejemplo, en nuestras familias, nosotros no tenemos hermanas, solo tenemos hermanos, pues es una situación. No hay nada que nosotros podemos cambiar, por más de que lo deseemos muchísimo, que eso cambiara. Es algo que tenemos que aceptar. Entonces, trayéndolo al mundo de lo que nos atañe hoy en la plática, la situación que nosotros tenemos frente al coronavirus y el confinamiento es una situación, no un problema. A pesar de que sí es un problema global y que los expertos en la medicina, los expertos en políticas y esperemos que las personas que pueden solucionarlo están haciendo todo lo que pueden hacer para solucionarlo lo más pronto posible, a nosotros y a nosotras en nuestro ámbito familiar, lo único que nos queda es aceptar qué es lo que está sucediendo, aceptar la situación en la que estamos viviendo y entonces partir de esa premisa para poder plantear mejores maneras de estar juntas y juntos, ¿no? Entonces, a partir de eso, sí podemos poner en marcha ciertas acciones para que nosotras y nosotros nos sintamos mejor. Y específicamente, a lo que a todos nos compete, es pensar cómo podemos establecer dinámicas en casa para poder estar mejor con los miembros de nuestra familia. No importa si son nuestros hijos, si son nuestros hermanos, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelos, ¿no? Quien sea con quien estemos viviendo, es importante buscar una manera de tener unas mejores relaciones en casa, ¿no? Lo primero que quiero proponer, ¿no? Respecto a esto y de cómo solucionar los conflictos que pueden estar sucediendo en casa, es que volquemos la mirada hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos, para que podamos ser honestos con lo que está sucediendo en nuestras casas y que podamos tener reflexiones profundas. Es muy difícil que nosotros podamos dar algunos tips o algunas intervenciones sin que realmente haya un análisis de cada una y cada uno de nosotros profundo acerca de qué es lo que está sucediendo en mi casa y cómo yo puedo mejorar lo que me está pasando a mí. Entonces, para esto voy a proponer 3 niveles en donde nos vamos a poder cuestionar algunas cosas. Y a todos y todas los que me están escuchando por ahí, me gustaría que mientras yo vaya hablando puedan ir pensando esto o si quieren tomar capturas de pantalla a las preguntas que voy a darles para que entonces puedan tener muy claro hacia dónde vamos a solucionar. Bien, el primer nivel que voy a proponer es el nivel relacional, ¿no? ¿Cómo podemos analizar las relaciones que se están gestando en nuestras casas? ¿No? Entonces podemos pensar, por ejemplo, ¿cómo son las relaciones que hay en la casa? ¿Son relaciones de colaboración? ¿Son relaciones de rivalidad? ¿Son relaciones en donde no nos hablamos? ¿Son relaciones distantes? ¿No? ¿Son relaciones cariñosas? ¿No? ¿Cómo se nos relacionamos nosotros con cada uno de los miembros de nuestras casas? Porque puede ser distinto como yo me relaciono con mi pareja, como yo me relaciono con mi hija, como yo me relaciono con mi papá, ¿no? Es distinto para cada uno. Entonces, lo importante sería pensar cómo me relaciono, ¿no? Otra pregunta que les sugiero, y más en esta época, es cómo estamos gestionando nuestra privacidad, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos tomando en cuenta la privacidad que cada una y cada uno de los miembros de la familia necesitamos, sin importar
la edad que cada uno tiene, ¿no? Se respetan los espacios de trabajo, ¿no? Se respetan los espacios de ocio, se respeta la comunicación que estamos teniendo con otras personas por medio de celular o de algún dispositivo digital, ¿no? ¿Cómo se está gestionando? ¿Hay espacios específicos para cada uno, cada una de nosotros o son espacios solo comunes, ¿no? Y por último, y lo más importante, ¿cómo nos hacemos saber que nos amamos? ¿Qué acciones nosotros estamos haciendo para decirle al otro que nos importa y que lo amo, o que la amo? ¿Cómo los demás se dan cuenta del cariño que yo les tengo y yo cómo me doy cuenta del cariño que me están teniendo? Estas son 3 preguntas que propongo, pero hay un montón más que nos podemos hacer para ir analizando cuáles son las relaciones, la calidad de las relaciones y la intención de las relaciones que estamos teniendo con todos los miembros de nuestra familia. El segundo nivel que voy a proponer va a ir hacia el lado comunicativo, ¿no? Y que nos preguntemos, ¿de qué manera nos hablamos entre nosotros, ¿no? Nos hablamos, nos gritamos, nos hablamos solo por el celular, nos hablamos de una manera amorosa, nos hablamos por medio del tacto más que de palabras, ¿no? Nos hablamos, ¿de qué manera nos estamos hablando? Con imágenes, ¿no? Por medio de fotos, de chistes, de memes, no sé. ¿Para qué asuntos nos comunicamos? ¿Nos comunicamos para pedirnos apoyo en cosas? ¿O comunicamos para reclamarnos algo? ¿No? Nos comunicamos para, no sé, ¿no? O sea, nos comunicamos para apoyarnos en alguna cosa, ¿no? ¿Para qué asuntos nos estamos comunicando? Y este análisis se puede hacer con cada una de las personas de la casa, ¿no? Y en el caso de las mamás y de los papás especialmente, ¿qué enseño mediante mis acciones? Más allá de mis palabras, ¿qué estoy comunicando con mis acciones hacia mis hijas y mis hijos, ¿no? Si ellos me notan ansiosa todo el tiempo, ¿qué es lo que estoy enseñando? Si ellos me notan que estoy tranquila y que estoy buscando maneras para poder gestionar mis emociones, ¿qué estoy enseñando, ¿no? Entonces, ¿de qué manera también la comunicación no solamente se basa en palabras, sino también en las acciones que yo estoy teniendo para con los miembros que vivo en mi familia y qué es lo que estoy enseñando detrás en el momento en el que actúo eso? Y por último, el último nivel que voy a proponer, que tiene que ver con la resolución específica de los conflictos, es cómo es que nosotros manejamos nuestras diferencias, ¿no? Cuando tenemos una diferencia, ¿qué hago? ¿Me callo y no la digo? ¿Me aguanto? Se la digo de frente, le grito, eh, no digo nada y me espero un montón de tiempo y luego la digo, ¿no? O sea, analicemos cómo es que yo manejo mis diferencias, ¿no? Usualmente la manera en la que nosotros y nosotras manejamos las diferencias en casa es una manera en la que manejamos las diferencias en el mundo en general, con el trabajo, con nuestros amigos. Entonces, la manera en la que los niños, las niñas, las y los jóvenes observan y manejan sus diferencias, también es una manera en la que cuando salgan al mundo van a resolver esas diferencias de esa manera. Entonces, por eso es importante enseñarles a dirimir conflictos, ¿no? Solicitamos apoyo el uno del otro y si sí, ¿cómo lo solicitamos? ¿Lo exigimos, lo pedimos, lo intercambiamos, ¿no? ¿Cómo es que solicitamos el apoyo de los miembros que hay en nuestra familia? Y por último, sugiero preguntar cómo nos organizamos, ¿no? ¿Cómo es nuestra capacidad de organizarnos? ¿No? ¿Nos organizamos o de plano no? ¿Hay uno que hace más cosas por los demás que otro? ¿Podemos de alguna manera trabajar en equipo o no? ¿No? Y ir pensando cuál es la capacidad que tenemos como familia para organizarnos y entonces para poder realmente hacer un cambio. Seguramente las y los que se hicieron las preguntas en lo profundo para responderse, hubo al menos una que les brincó automáticamente algo en donde dijeron, ah, claro, ese es un área de oportunidad que no había visto. Cuando nos preguntamos cosas y nos detenemos para poder decir qué es lo que está pasando conmigo,
Entonces, se abre una gran oportunidad de poder hacer algo distinto. Y me voy a frenar aquí tantito, porque me es importante mencionar que usualmente estamos tan acostumbrados a estar en la familia, porque nos es tan natural pensar que vivimos en familia, que muchas veces no nos damos el tiempo para poder analizar y para poder pensar cómo es que son mis relaciones familiares. Hay veces que pensamos en mis relaciones laborales o pensamos en las relaciones amorosas quizá, ¿no? O hay veces pensamos en las relaciones sociales con amigos o amigas, pero pocas veces nos detenemos a realmente hacer un análisis y un trabajo a conciencia de qué es lo que pasa en mi familia. Y es natural, porque todos de alguna manera lo tenemos ya dado por hecho, la gran mayoría lo tenemos dado por hecho, ¿no? Pero cuando hacemos un trabajo propositivo de pensar en cómo es nuestra familia, cómo son mis relaciones con la familia, cómo es la manera en la que yo convivo y comparto espacio, ideas, cariño con las personas que están alrededor de mí, surgen nuevas formas en las que a mí me gustaría comunicarme o en las que a mí me gustaría hacerle saber al otro que lo amo. Ahora, ya que yo tengo muy claro qué es lo que me gustaría mejorar o qué es la parte en la que me gustaría trabajar con los demás, hay algunos pasos que ahorita vamos a revisar de qué es lo que podemos hacer para poner en marcha esta estrategia. Entonces, lo primero que tenemos que tener en claro es qué problema queremos resolver. O sea, si hay alguna situación en la casa que ya me tiene cansada o cansado, ¿no? Por ejemplo, que yo creo que soy la única persona que se hace cargo del quehacer, ¿no? En lo cotidiano. O si yo creo que no es valorado el esfuerzo que yo hago al hacerle el desayuno a mis hijas e hijos, ¿no? O si yo creo que de alguna manera me gustaría que hubieran más espacios para hablar y menos espacios para estar conectados a los dispositivos digitales, a la televisión, ¿no? A la computadora. Entonces, lo primero es tener en claro qué problema es el que quiero resolver. A partir de eso, y bueno, y asegurarnos también que sea un problema, ¿no? Regresando como a esto que hablábamos de un problema y una situación, ¿no? Hay cosas que no podemos cambiar, ¿no? O sea, si hay algo de la personalidad de alguno de los miembros, ¿no? O hay algo que va más allá, algo de los hechos que no podemos cambiar, pues entonces eso no puede ser un problema. Pero la idea es definir un problema claro que pueda tener una solución. El segundo paso es observar las fortalezas y las áreas de oportunidad que tiene mi familia, ¿no? Es realmente conocer cómo es mi familia. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos como familia? Somos una familia que sabemos colaborar, somos una familia que nos gusta divertirnos, somos una familia ¿qué? ¿No? O sea, ¿cuál es la fortaleza que tiene cada una de las familias de ustedes? Y después pensar cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos todos como familia, ¿no? Bueno, pues quizá nuestra área de oportunidad es la organización, ¿no? Quizá no somos tan buenos organizándonos. O quizá nuestra área de oportunidad es la comunicación, quizá nuestra comunicación no es tan asertiva, ¿no? O quizá nuestra área de oportunidad es que dependemos uno del otro, ¿no? Entonces, es observar cuáles son las fortalezas que tenemos, pero también las áreas de oportunidad, porque muchas veces hay estas áreas de oportunidad o estas peticiones que nosotros vamos a hacer para poder solucionar el problema que hay en casa, se pueden hacer desde la fortaleza, desde los lugares positivos que tenemos cada una y cada uno de nosotros mismos para poder salir adelante. Y así también como en lo individual, en lo familiar. Hay veces estamos intentando solucionar un problema familiar que tenemos desde la misma idea que tenemos desde hace muchísimo tiempo, que está apuntada generalmente hacia las áreas de oportunidad y no estamos observando cómo esa misma problemática puede rescatarse desde las fortalezas. Ahora, el tercer paso es proponer, ¿no? Cuando yo voy a comunicarle al otro o a la otra persona, ¿cuál es la razón por la que es un conflicto?
y le voy a decir, necesito, por favor, que solucionemos este conflicto, ¿no? Porque creo que no nos está viniendo bien por X, Y, Z razones, ¿no? Pero creo que tenemos estas fortalezas para poder hacerlo. Lo más importante es que esa petición vaya acompañado de una propuesta. Es decir, que a uno mismo o a una misma se le ocurra una idea con la cual con la cual se podría solucionar. Por ejemplo, regresando al problema que puse de si una persona se hace más cargo de la vida de la vida del hogar, ¿no? De la limpieza. Podría ser como de, bueno, ¿no? Creo que nosotros somos una familia que sabemos divertirnos y entonces podemos a partir de eso hacer un juego en donde se ganen puntos por hacer cosas del hogar, ¿no? Que hayan ciertas responsabilidades y se ganen puntos y al final, pues el que más puntos tenga tiene algo, ¿no? Entonces, convertir las labores en algo divertido, ¿no? En especial en el caso de los niños, ¿no? O decir, hagamos un calendario en donde podemos establecer a quién le toca cada cosa y entonces de esa manera nos organizamos mejor entre todos, ¿no? Pero lo importante es que haya una propuesta, no que esa vaya a ser la solución, porque vamos después a escuchar al otro y a ver qué es lo que dice para ver si hay algo que se modifica. Pero sí es importante que cuando tenemos un problema, no vayamos solamente con el problema, con la otra persona, sino que realmente haya una intención de solución y la intención de solución usualmente está acompañado de una propuesta en concreto para poder solucionar esa diferencia que estamos teniendo. Ahora, después será importante escuchar al otro o a las otras personas con las que estoy yo dialogando esta dificultad o este conflicto que estoy teniendo en casa, ¿no? Entonces, el escuchar no solamente es callar la boca y abrir el oído, ¿no? Sino tiene que ver con realmente intentar entender y ser empático con lo que la otra persona está diciendo, para que entonces a partir de eso podamos ver si es que esa persona tiene una perspectiva distinta acerca del problema o si tiene alguna otra propuesta o que puede complementar la propuesta que nosotros estamos haciendo para la solución de ese conflicto. Entonces, es súper importante que a partir de que nosotros comunicamos entendemos cuál es nuestro conflicto, ¿no? Comunicamos primero lo positivo, las fortalezas que tenemos, ¿no? Comunicamos los argumentos de por qué para nosotros eso es un problema, por qué para mí eso es un problema. Después damos propuestas y lo más, o sea, yo sí creo que la parte como más importante es escuchar al otro, ¿no? Saber qué percepciones tiene la otra persona, saber cómo se siente con lo que yo le estoy diciendo, saber si está de acuerdo o no, si esa persona mira el mismo conflicto o no de la misma manera. Y entonces eso va a hacer que podamos ampliar la perspectiva del conflicto que estamos teniendo. Una vez que nos escuchamos los unos a los otros, entonces será importante crear nuevos acuerdos, ¿no? Crear acuerdos en donde queden muy claro, no solamente la queja o el disgusto que nosotros estamos teniendo o el malestar que nosotros estamos sintiendo, ¿no? Sino también que todo esto devenga en acciones claras en cómo cada uno de los miembros de la familia podemos comprometernos para entonces poder tener una mejor relación con y los miembros de mi hogar, ¿no? Esos acuerdos tienen que ser muy claros y concisos, ¿no? Como les decía, ¿no? Vamos a hacer un sistema de puntos, vamos a hacer un horario, ¿no? Vamos a dejar de tener celulares en la mesa para poder convivir, vamos a, todos cenar juntos, vamos a, no sé, ¿no? O sea, vamos a respetar los espacios de privacidad de los unos y los otros, ¿no? Lo que sea que venga que devenga de todo esto, se van a crear acuerdos que se intenten ser lo más precisos posibles, ¿no? Y una vez que tenemos esos acuerdos de convivencia, algo que es muy importante es dar seguimiento a los mismos. Ese sería el último paso, ¿no? Que nosotros podamos tener un acuerdo en donde digamos, bueno, cada semana vamos a revisar si se hizo o no, o cada mes,
o cada cuánto se va a revisar si los acuerdos se están cumpliendo o no y cómo se siente cada una de las partes. Cómo nos estamos sintiendo todas y todos ante esta manera de solucionar que se propone. Entonces, esta es una estrategia que, si bien no es sencilla, ¿no? Requiere de varios pasos, nos ayuda a poder dirimir conflictos que seguramente surgen y surgirán en las casas porque el conflicto es parte de la vida. Y lo importante no es aprender a evadir los conflictos, porque por un lado eso es irreal, no se puede, es un imposible, y por otro lado es fantasioso, ¿no? Sino lo que propongo es que a partir de estas estrategias que les estoy compartiendo, podamos todas y todos aprender a dirimir los conflictos. Y en la manera en la que nosotros podamos resolver estas diferencias en la casa, como dije anteriormente, vamos a poder resolverlas en el mundo. Entonces, para las madres y los padres de familia, este es un punto muy importante a considerar, que en la medida en la que ustedes estén practicando esto en casa, no solamente va a mejorar para la manera en la que ustedes resuelven los conflictos, sino también va a mejorar sustancialmente la manera en la que sus hijas e hijos resuelven sus conflictos. Entonces van a dar un regalo de vida muy grande para que ellos puedan manejarse distinto. Ahora, la segunda parte de la plática, que es la segunda estrategia, tiene que ver con cómo podemos nosotros mejorar e inclusive me atrevería a utilizar la palabra priorizar la salud física y emocional de nosotros y de todos los miembros de nuestra familia en esta época. Sabemos que aunque ya pasó mucho tiempo, o ya pasó casi un año de que estamos confinados, esta época no ha sido nada fácil. Y la mayoría de nosotros estamos muy cansados, ¿no? De esto, estamos cansados de estar en casa, estamos cansados de no tener vida social, cansados de que nuestros hijos no vayan a la escuela, ¿no? Estamos cansados de esto, ¿no? Y muchas veces ese cansancio de estar en medio de la pandemia, en medio de la chamba, en medio de las escuelas de los hijos, en medio de no poder ver a tus familiares, no poder ver a tus familias, a tus amigos, hace que muchas cuestiones de nuestra salud emocional se vean mermadas, ¿no? Y para mí es importante compartirles algo que quizá es muy obvio, pero hay veces se nos olvida, que en la medida en la que nosotras y nosotros como adultos estamos bien con nosotras y nosotros mismos, es decir, en la medida en la que nosotros cuidamos nuestra salud emocional y nuestra salud física, es más fácil que después podamos nosotros amar y darles estrategias a los demás de autocuidado y de una buena salud socioemocional. Es decir, el primer paso está en querernos a nosotras y a nosotros mismos, ¿no? Está en poder atender a nuestras necesidades personales, emocionales y físicas, ¿no? Y bueno, hay un montón de estudios y también digo, es muy obvio, pero hay un montón de estudios que lo que aseguran es que un padre y una madre que está al pendiente de sus emociones y que está al pendiente de su gestión del tiempo, de la manera en la que ellos organizan su vida, tiene una mucho mayor energía para poder estructurar actividades significativas para sus hijas y sus hijos y que de alguna manera promueven lazos importantes entre todos los miembros de la familia y una mejor salud socioemocional para ellos, ¿no? Entonces, justamente también para mí era importante recordarles en este momento que pues aunque la pandemia nos cayó como balde de agua encima y que hay veces nos sentimos súper abrumados de las cosas que están sucediendo, también es importante pensar que las adversidades crean accidentalmente oportunidades para que nosotros construyamos cosas mejores para nosotras y nosotros mismos, ¿no? No es que lo teníamos planeado, pero esta situación pues sí creó, de repente uno puede ver alguna oportunidad para trabajar algo que no estábamos haciendo, o por nosotros o por nuestra familia, ¿no? Aunque han surgido problemas nuevos y aunque han surgido situaciones nuevas, también habían otras
que ya estaban desde antes y que con la pandemia de alguna manera se vieron más claras o más evidentes, ¿no? Y justo para mí es importante invitarlos ahorita a que es un buen momento para poder pensar esta crisis como una oportunidad de solucionar cosas con nosotros mismos, con nosotras mismas y con nuestros hijos e hijas que no habíamos podido solucionar antes, ¿no? Em, Ahora, para poder hacer recomendaciones como muy puntuales acerca de estos temas, que me gustaría también hablar de esto antes de que termine la plática y que podamos pasar a la ronda de preguntas y respuestas, porque para mí es muy importante esa parte, porque quizá los ejemplos que yo estoy dando no les suenan por el tipo de familia que cada una y cada uno de ustedes tiene. Entonces, para mí es importante que si tienen una duda de cómo pueden solucionar una situación particular, me la puedan compartir para que entonces con base a estas estrategias yo les pueda decir qué es lo que pienso y podamos tener un diálogo acerca de estrategias para ustedes, ¿no? Ahora, respecto a esta parte de la salud personal, sí es importante recordar que en la medida en la que nosotros tenemos una buena salud física y emocional con nosotros mismos, podemos ayudar a los demás. Es un poco la analogía de la mascarilla de oxígeno en el avión, ¿no? O sea, uno primero tiene que ponerse la mascarilla para después poder asistir a alguien más. Y así también opera en la salud socioemocional. Si nosotros no estamos conscientes de nuestras emociones y no estamos procurando hábitos positivos para nuestra vida, es muy difícil que fomentemos esos hábitos para las personas con las que estamos viviendo. Ahora, la primera estrategia es ser consistente, ¿no? Es muy importante que en esta época todas y todos nosotros nos esforcemos por habitar un espacio consistente, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos una estructura, una rutina, ¿no? Unos momentos, unos espacios, una ropa de trabajo, una ropa de descanso, ¿no? Si de alguna manera tenemos una estructura que nos permite apegarnos para poder observar los días con una naturalidad y con una fluidez, va a ser mucho más fácil que nosotros nos podamos sentir estructurados. Y cuando estamos estructurados físicamente, también nos estructuramos internamente. ¿Esto qué quiere decir, no? Que en la manera en la que yo organice mejor mis espacios, ¿no? Haga mis horarios lo más predecibles posibles, más seguros, más consistentes. Ojo, pero siempre con una flexibilidad. O sea, no se trata de que nos estemos juzgando porque las cosas no estén saliendo específicamente como las planeamos. Todas estas cuestiones de estructura y consistencia dan una sensación de calma, ¿no? Y entonces va a ser mucho más fácil que a partir de esta sensación de calma que yo voy a estar teniendo conmigo misma, podamos tener una mejor actitud ante los demás miembros de mi familia. Si yo me siento muy estresada o muy cansada porque no me encuentro, no me siento bien conmigo, es más fácil que yo esté más irritable y que mis respuestas para con los demás sean desde un lugar que no es tan constructivo. Entonces, por eso es importante intentar ser consistentes con nuestros horarios, con nuestras rutinas, con nuestros espacios y con nuestra organización. La segunda recomendación que les voy a dar tiene que ver con poder conectar con nuestras emociones y con nuestros pensamientos, ¿no? Es muy importante que en esta época nosotros aprendamos y ejercitemos estrategias que nos ayuden a poder observar qué es lo que estamos sintiendo o cuáles son los pensamientos recurrentes que nosotros estamos teniendo hacia nosotros o hacia el mundo, ¿no? De esa manera nosotros vamos a poder comunicarnos mejor, por una parte, pero también por otra parte, enseñarles a los miembros de nuestras familias que hablar de nuestras emociones está bien, que reconocer nuestras emociones está bien y que todos tenemos derecho a sentir todo en la vida. Y por más de que estas cosas nos queden claras en la teoría, porque es imposible que haya un ser humano que no sienta algo, ¿no? Hay veces en la práctica por cuestiones de miedo, ¿no? De resistencia, de muchos factores, no nos permitimos el poder observar y comunicar lo que sentimos.
Y eso a la larga termina por, estas emociones a la larga terminan por salirse de otras formas o salirse o expresarse, ¿no? Y justo es importante que nosotros atendamos de manera consciente cómo hablar de nuestras emociones, cómo hablar de nuestros pensamientos, para que entonces modelemos a las personas que están viviendo en nuestras casas y podamos tener una manera más armónica de estar, ¿no? También aquí es muy importante no juzgar las emociones que tenemos. No es que hay emociones positivas y negativas, ¿no? O emociones que se deben sentir y emociones que no se deben sentir. Toda la gama de emociones pertenece al mundo de lo humano y es importante que se sienta y que se le atienda a cada una de ellas, ¿no? Es importante no juzgarlas, no minimizarlas, no maximizarlas tampoco, pero sí darles un lugar a lo que estamos sintiendo y pensando. La tercera estrategia que les voy a compartir tiene que ver con enfocarnos en las cosas en las que nos está yendo bien y ser más amables con nosotros mismos y con nosotras mismas. No me refiero a evadir las sensaciones negativas que tenemos o a hacer como si no existen, y tampoco quiero caer en un positivismo absurdo. Sin embargo, sí me parece que naturalmente a los seres humanos nos es más fácil o conectamos más, hay veces, con las experiencias o las emociones negativas que con las experiencias o las emociones positivas. Y entonces hay veces en esos lugares no nos permitimos observar las actitudes positivas que tenemos a la vida, las cosas que nos salen bien, las habilidades que tenemos, ¿no? Los logros que hemos tenido, porque hay veces la parte negativa nos abruma más, ¿no? Y me parece que es muy importante que hagamos un ejercicio consciente de poder observar nuestros lados positivos, de poder observar en qué somos buenos, de poder observar qué nos ha pasado bien, ¿no? ¿Qué nos ha ido bien en la vida? ¿Qué nos sale bien? ¿En qué somos exitosas, exitosos? ¿Cuáles son nuestras fortalezas, ¿no? Y de esta manera me parece que lo que deviene es en una genuina amabilidad con nosotros mismos, es tratarnos desde un lugar de mucho amor y de mucha amabilidad, ¿no? Tratarnos desde un lugar en donde valoramos quiénes somos y nos valoramos a nosotros mismos, a nosotras mismas, y nos permite querernos más, ¿no? La cuarta estrategia tiene que ver con generar hábitos de autocuidado. Y a mí me gusta pensar como que justamente los seres humanos, aunque no hay reglas generales que nos hacen sentir bien a todos, sí algo que compartimos todas y todos es que somos seres biológicos. Entonces hay cuestiones biológicas que por, por una cuestión natural, ¿no? Bioquímica, nos van a hacer sentir mejor si hacemos ciertas acciones. Entonces, si nosotros hacemos actividad física, cuidamos nuestra alimentación, cuidamos nuestros hábitos de sueño y cuidamos nuestros momentos de ocio, es mucho más fácil o es mucho más eh, cercano a que podamos tener una vida más feliz con nosotros mismos y que también podamos cuidarnos como seres humanos. Entonces, generar hábitos de autocuidado y estar observando estas cuestiones nos ayudan a poder también reconocer cuáles son nuestras emociones, cuidar nuestra salud física, obviamente, pero también cuidar nuestra salud mental, ¿no? Entonces, me parece que es importante hablar acerca de también y evaluar cuáles son los hábitos saludables que yo estoy teniendo y empezar también a gestionarlos y a cambiarlos, ¿no? Y por último, la última estrategia que tiene que ver con la salud emocional y física tiene que ver con el agradecimiento, ¿no? Me parece que es muy importante que todos los días, todas y todos nosotros, pensemos en las cosas por las que somos muy afortunados, ¿no? Que agradezcamos a las personas, las circunstancias, las situaciones que nos permiten estar en donde estamos. Y en la medida en la que nosotros agradecemos, desde cosas grandes hasta cosas chiquitas, ¿no? Hasta agradecer que pudimos escuchar un pájaro, ¿no? O agradecer que desayunamos rico, ¿no? No sabrá, pero agradecer con las circunstancias en las que la vida les puso por lo afortunados y privilegiados que podemos tener, ¿no?
que podemos ser más bien, eso también nos coloca en un lugar distinto para con nosotros en cuanto a nuestra percepción, pero también en cuanto a nuestra salud. Entonces, si nosotros de alguna manera pensamos, ¿no? O recordamos que tenemos que comenzar por cuidarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos, para entonces a partir de eso modelarle a las otras personas y poder mejorar la convivencia que tenemos. Y también, como dije en un inicio, pensar en la resolución de conflictos de una manera asertiva para que entonces cuando nosotros no podamos o no sepamos cómo discutir alguna situación particular que nos esté sucediendo en casa, podamos ayudarnos de las estrategias para estar mejor. Recordemos también que pues en esta época es importante ser realistas y pues estamos en una situación compleja en donde nos ha dado otras herramientas, pero también nos ha dado otros retos y que también podamos observar, ¿no? Cuál es nuestra disposición y cuáles son los lugares en donde nosotros nos sentimos contentas y contentos para poder dialogar con los demás, ¿no? Y a partir de toda esta reflexión, también me parece importante que pensemos, ¿no? ¿Cómo yo quiero sentirme y cómo yo quiero que se sientan los miembros de mi familia? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para que todos nos sintamos mejor, empezando por nosotros y nosotras mismas? Les voy a dejar una frase de una pedagoga mexicana llamada Daniela Salgado, que dice que el amor también es creativo, innovador e intencional. A mí me gusta mucho esta frase porque me hace pensar que justo, ¿no? La manera en la que les decimos a los demás que amamos, nos decimos a nosotros que amamos y hacemos cosas a favor del amor, que es mejorar la convivencia que nosotros tenemos en casa, también es un acto de mucha creatividad, de intentar cosas nuevas, de hacer innovación, de no seguir los mismos patrones y de tener una intención, ¿no? De realmente pensarlo, de planearlo y tener una intención clara para que las cosas estén mejor. El amor no solamente es esta sensación que nos deviene mágicamente o espontáneamente ya, sino también es una intención. Y bueno, pues les agradezco mucho a todas y a todos por escucharme el día de hoy y me gustaría abrir un espacio a preguntas y respuestas para ver si podemos a partir de eso pensar cosas juntas y juntas. Mil gracias, Flor. La verdad, muy, muy interesante, muy motivador y sobre todo, pues nuevos tips para cosas que a lo mejor no hacíamos, como tú dices, y que podemos seguir. No veo preguntas aquí en el Zoom. Si alguien tiene alguna pregunta, díganos, por favor. Tenemos comentarios más que preguntas en Facebook. Miguel Portman nos dice súper interesante y consejos muy prácticos. Karen Greenspoon nos dice excelente explicación y consejos. Malca Sultán, muchas gracias. Sí, muchas felicidades, muy interesante, dice Elisa Geluda. Pero pues yo creo que de verdad fuiste muy clara y por eso no hay preguntas. Ahora, si alguien tiene alguna pregunta y no la hace ahorita o se la quiere hacer directamente a Flor, no sé si tú puedas darnos algún teléfono exacto para que Sí. te contacten directo. En el primero está el teléfono de Padia San Ángel, que es mi escuela. Después está mi celular, ahí está mi WhatsApp. Ahí si me quieren agregar, me pueden hacer preguntas por WhatsApp de manera personal. Y está mi correo en el sobrecito. Entonces se pueden comunicar conmigo con cualquiera de las 3 vías y con mucho gusto puedo resolverles las dudas que ustedes puedan ir teniendo en el camino. O si, por ejemplo, están aplicando alguna de las estrategias que yo estoy teniendo, tanto para dirimir conflictos o alguna cuestión que tiene que ver con podernos nutrir a nosotras y a nosotros mismos para poder tener una mejor salud física y emocional, y se atoran en el camino, también me pueden escribir y juntos o juntas podemos pensar en cosas en conjunto. Súper increíble, la verdad es que sí, yo creo que son consejos muy interesantes y que todos y cada uno de nosotros podemos llevarlo a la práctica, no es que necesitemos algo especial.
Me parece muy bien, Flor. Creo que de verdad no hay, no hay dudas. También les recuerdo que la plática queda grabada en Facebook y que si quieren la pueden volver a ver ahí o si también quieren hacer algún comentario ahí, Flor igual se meterá a ver y podrá contestar directo desde Facebook. Entonces, tenemos muchos canales para que puedan llegar a Flor y que no tengan ninguna duda. Tenemos aquí en Facebook, nos dice Rosy Oli, excelentes consejos, pero tenemos que recordarlo, se nos olvida. A todos se nos olvida, es natural. Ay, perdón, mis perros, pero es natural al ser humano. O sea, todo se nos olvida porque hay veces nos enfocamos más en otras cosas, ¿no? Pero la idea es que podamos irnos los recordando entre todas y todos para que entonces a partir de eso podamos mejorar nuestras relaciones. Exacto. Pues bueno, yo creo que podemos cerrar y despedirnos con esto. Eh, Les vuelvo a recordar que la plática queda grabada porque me están preguntando aquí en Facebook, entonces queda grabada en Facebook de La Keile o en YouTube también de La Keile para que puedan volver a verla o si quieren compartirla con alguien más. Flor, de verdad, muchísimas gracias. Es un gusto y un honor para nosotros que hayas podido estar aquí y darnos tus consejos y tu experiencia en este tema. Muchísimas gracias a ti y a la Keile y a todos ustedes también muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a todos, de verdad, por estar conectados y bueno, nos veremos en nuestra próxima plática. Y a ver, tenemos aquí a alguien que levantó la mano. Si quieres, voy a permitirle hablar. Claro. Pegue Rosen, ya te abrí el micro. Si quieres, abre tú tu micrófono para que puedas decir antes de irnos. No, yo no levanté la mano. Ah, sí, sí. No levanté, quedó todo muy claro, muy bonito. Yo vivo sola y me parecen todos tus consejos muy acertados para familias, inclusive estando de lejos con ellos, de hablando por teléfono y platicando, es muy útil todo lo que estás diciendo. Ya que me dieron la palabra, pues la aprovecho, pero realmente no la pedí. Y te felicito por tus conocimientos y por tu manera de transmitirlos. Muchas gracias, Pegue, muchas gracias, de verdad. Muchas gracias, en verdad. A ti, gracias por la oportunidad. Ok, entonces, bueno, pues yo creo que con eso nos podemos despedir. Y te agradezco nuevamente, les agradezco a todos por conectarse y pues hasta la próxima. Cuídense mucho. Hasta luego, buen día. Bye, bye. Bye.